lo de Petro a las 3 de la mañana, en un acto, digamos, de tener unos aviones que tienen un argumento en su mano, pero nosotros debemos decir con la cabeza en alto, señores, esta no es una ayuda, es una obligación de ustedes con Colombia. Ajá, ajá, Y nosotros no exacto. debemos bajar la cabeza y decir, no, oiga, ni desdeñarla, porque si la desdeñamos, pues tenemos que encontrar una solución al problema distinto. La culpa es de esa mala manera de Petro, pues no era. Eso era un error y sin duda es un error y puede ser lo grave que sea. Exacto, eso es lo que le quería preguntar. ¿Usted diría entonces que Gustavo Petro tenía guión para ese Consejo de Ministros? O sea, que él sí tenía muy claro su paso a paso dentro del Consejo de Ministros. Pues no su paso a paso, tenía claro el objetivo y lo fue desarrollando Ujú, y lo cumplió. El libreto ujú, él lo cumplió. ujú. Decirles a ustedes, señores de la izquierda, no me pueden maniatar. Ajá, Eh, yo no soy de la izquierda, yo soy del país, yo soy del yo soy el pueblo. pueblo, Ujú, yo soy el de multicolor, yo no soy de un solo color. Bueno, tenía ese libreto, fue ujú, regañando a todo el mundo y yo quiero que las cosas se hagan. Y si no hacen es porque hay doble agenda. ¿Quiénes ujú. tienen doble agenda? Bueno, eso es lo que me ha perjudicado, la doble agenda. O sea, él mejor dicho, pues sí tenía claro qué era lo que iba a hacer. Puede que los demás no, porque parece que lo sorprendió a todos, pero él sí tenía Sí, claro para, pero para fue un dónde iba. salto dramático al 2026 más o menos. Sí, un salto dramático al 2026, un salto de garrocha, como quien dice, bueno, ya aquí, Como que vamos para adelante. aguacita. Bueno, Me así, saltó todo eso. aterrizo en el 2026 y aterrizó Ajá, en el 2026 con la ok. idea de que este proyecto no es un proyecto de izquierdas, no es un proyecto, no es el pacto histórico, es un proyecto de país. Eso era una retórica fuerte. Ujú. Bueno, me parece muy interesante esa mirada porque me abre ángulos diferentes y creo que eso es lo que necesitamos también, porque creo que estamos encajonados como en blanco y negro y es bueno empezar a tener más colores. Ahora sí. Intentando articular esto con otras cosas que dijo en el Consejo de Ministros y cosas que usted ha dicho en otros espacios, en algún momento Petro habló de USAID, mencionó que en la frontera habían funcionarios norteamericanos manejando la migración y que era bueno que se fueran como esas falsas organizaciones que planteaba más o menos que no son organizaciones de ayuda de Estados Unidos, sino como infiltrados de Estados Unidos a través de las organizaciones. Y decía en algún momento como que se vaya USAID, que se vaya USAID. Usted que en los Danieles hablaba de las consecuencias de que se vaya USAID del país, ¿cómo entiende esa mirada que se tiene sobre USAID? Pues realmente toda la cooperación actual surgió, la más fuerte vino después del Plan Colombia, que Uh-huh. es el Plan Colombia es finales del siglo pasado, en el momento del gobierno de Pastrana, un momento crítico, donde, ¿qué se decía en ese momento? Hasta ese momento que la ayuda norteamericana no se dejaba utilizar contra las guerrillas y contra la Uh-huh. insurgencia. Era una ayuda muy dirigida al narcotráfico y el narcotráfico se entendía pues como unos carteles, una gente distinta. Tanto Pastrana como Uribe y sobre todo Uribe lograron vender la idea de que había una asociación directa entre guerrillas y insurgencia y narcotráfico, que eso era la misma cosa, y que debía toda la ayuda venir y, pues, y que había empezado a crecer porque fue un momento duro de Uh-huh. crecimiento, fue el salto del narcotráfico en Colombia. Es que en el 2001 pues se exportó ya 70 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y en el 2001 pues saltó todos los cultivos. Y el 2001 fue una cosa impresionante Uh-huh. y todo eso pues llevó a que Estados Unidos eh, intensificara la ayuda a Colombia en todos los sentidos. Nosotros tenemos la segunda, yo creo que todavía hace unos años, hace unos pocos años que era claro que teníamos la segunda embajada en el mundo, la mayor, eh, digamos, nosotros teníamos 1.200 funcionarios de Estados Unidos en terreno aquí, Uh-huh. lo cual era después de Irak lo más Demasiada grande que había. gente. Sí, todas esas personas venían a jugar papeles diversos.
Ujú, Unos venían como contratistas de empresas, otros venían a Colombia y otros venían bajo un tiquete muy oficial. En fin, todo eso es realidad. Nos seguimos, eso fue una obligación de Estados Unidos, no es un regalo, no es una ayuda a ujú, Colombia, pobrecito Colombia, hay que ayudarle, hay una cosa de caridad, no. Este es un problema, el de las drogas, creado en Estados Unidos. ujú, Es un mercado que demanda droga y ese mercado es el que alimenta Colombia con su narcotráfico. ujú, En Estados Unidos no son capaces de controlar la distribución de la droga en el mercado norteamericano, ni la entrada. ujú. Eh, eh, y eso es una responsabilidad de ellos. Y con la idea de perseguir a la droga en terreno, pues viene toda esa ayuda y toda esa contribución. Y para paliar las consecuencias de eso, que las consecuencias son en la democracia, en los derechos humanos, las comunidades desarraigadas, pues viene una ayuda también humanitaria. Y eso es lo que hemos vivido en todo este tiempo. A mí Eso es lo que hace USAID, la parte humanitaria. sí, nosotros hacemos parte humanitaria con colaboración de USAID, pero también y sobre todo la mayoría es de colaboración de otras organizaciones de cooperación internacional, Ujú, donaciones de otro tipo, distintas a USAID. A nosotros ujú, nos afecta en Buenaventura, nos afecta un poco en Cúcuta, porque teníamos tres proyectos con la ayuda de Estados Unidos, pero el grueso de nuestra ayuda viene de Europa y viene ok. de ONGs internacionales. Ujú, Pero te digo, eh, a mí me ha entristecido mucho la manera como acá se da el debate frente a la ayuda, diciendo como, oiga, es que no podemos perjudicar, no podemos controvertir, no podemos discutir con Estados Unidos porque ellos nos están dando una plata. No, eh, la cosa es a la inversa. Nos están dando un dinero por un problema que ellos es de ellos fundamentalmente, o por ujú, lo menos parte importante es de ellos, que son los demandantes de la droga acá. Como son los demandantes, nosotros tenemos un problema de migrantes, pero es que el claro. problema de migrantes también lo crea Maduro en, 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 en Venezuela y lo crea el bloqueo también en Claro. Venezuela de Estados Unidos. Es un problema entre ellos dos, entre Maduro, un régimen que pasó ya a todas las pruebas de democracia y ahora está en un régimen realmente autoritario y bastante duro para el pueblo venezolano, y Estados Unidos también con la política norteamericana. Entonces Pero, nosotros o sea, eso no estamos, da para desdeñar tanto lo de USAID, ¿o sí? no para nada. Mm, ¿Por qué? Nosotros, al contrario, nosotros debemos decir con la cabeza en alto, señores, esta no es una ayuda, es una obligación de ustedes con Colombia. ajá, ajá, Y nosotros no exacto. debemos bajar la cabeza y decir, no, oiga, ni desdeñarla, porque si la desdeñamos, pues tenemos que encontrar una solución al problema distinto. Y Ujú, no la vamos a encontrar solos, porque la otra solución es la regularización de la droga y ujú, la legalización. Bueno, pero eso no está en las manos nuestras ni está cerca. Y al contrario, las políticas van a ser más duras y más restrictivas. Y ujú. bueno, nosotros decimos, tenemos derecho a que Estados Unidos invierta. Es un derecho de Colombia que invierta No es un en, favor. sí, no es un favor, en atender un problema que es de ellos y nuestro. No es un problema Ujú. nuestro nada más, es de ellos y nuestro. Y yo creo que en los debates públicos que se han hecho, a mí me pareció un error sin duda, lo de Petro a las 3 de la mañana, en un acto, digamos, bueno, de tener unos aviones que tiene un argumento en su mano, pero eso no debía haber hecho así. Mm. Pero después al otro día, todo lo que dijeron prácticamente como que la culpa es de esa mala manera de Petro, pues no era. Eso era un error y sin duda es un error y puede ser lo grave que sea. Pero también los que han tenido buenas maneras, pues la señora Claudia Sheinbaum Sí. es una señora de un tino, de una decencia, hablando de Estados Unidos, y no le aplicaron 10%, el 25% de los aranceles, 25. Lo demoraron un mes, está congelado un mes, pero igual. y lo congelaron un mes,
Y eso porque ella, en una llamada directa para comprometerse con una serie de cosas en la frontera, Sí. entonces no es Trudeau, más de buenas maneras que el señor Trudeau, pues ahí también le aplicaron eso. Y bueno, bueno, las buenas maneras de los chinos, Xi Jinping es un, un caballero que pues como se comportan los chinos en la diplomacia. Y eso no es de buenas maneras, es que hay una política que llegó a una política norteamericana que no sé hasta dónde les va a dar resultado. Acabo de leer un artículo, una entrevista en el diario El Mundo de Ujú. Madrid a Stiglitz. Y es, bueno, el señor que tenemos tanta admiración, premio Nobel de Economía, pues es el único que me ha dado una explicación. Me dijo, no, es que eso se va a revertir Sí, pero contra Estados Unidos. mientras se revierte, pues igual aquí vamos a tener que absorber Mientras, las consecuencias, o sea, mientras se revierte, nos aplasta un poco la cabeza a nosotros. claro, un poco bastante. Lo ideal sería que no nos la aplaste tanto. ¿Hay Sí. forma de que no nos la aplaste tanto o tenemos que resignarnos a que va a ser así? Es que no depende de nosotros. Si esto empieza, porque ya empezaron a rechazar toda esta decisión en todas partes del Sí, mundo. en el mundo. Y, y entonces, pues tampoco, no sé hasta dónde, porque lo que está mostrando la estrategia de Donald Trump es que empieza muy duro y tensa la cuerda al máximo y Ujú. después empieza a aflojar la cuerda. ¿Hasta dónde, cómo va a ser esa política? Porque al principio decíamos, no, este va como una máquina de vapor encima y va a aplastar al que se le atraviese. Pero Ujú. lo que ha mostrado es que tiene una manera muy extraña, pues además resuelve también por órdenes presidenciales eh, y va tomando decisiones y después las deshace también en conversaciones con los directas, que es muy extraño, Ujú. directas. Ujú. O Y sea, tiene también dos es personas, errático. sí, tiene dos perros de presa que son como los duros que amenazas, que son él, los Musk y Marco Rubio. Rubio. Eso, Ujú. sí, son como pues con los que manda con la espada y bueno, no sé hasta dónde eso va a resistir, pero estamos en una situación difícil y por eso es como la tormenta perfecta para el caso colombiano, porque tenemos por un lado Catatumbo, por el otro lado Estados Unidos. Exacto. Bueno, y por el otro lado esta crisis ministerial. Entonces tenemos como un gobierno pues, con muchas dificultades, una cosa humanitaria muy brava en el Catatumbo Mm. y Estados Unidos pues amenazándolos con toda clase de sanciones. Entonces sí está en un momento difícil, creo que es el mes más difícil del gobierno Petro y bueno, En toda su pero bueno, historia. En toda su historia.